nombre es Miriam Marino. Quiero darles la bienvenida a nuestro servicio virtual. Disfruten de nuestro tiempo de alabanza. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hola, buenos días. Mi nombre es Elis Falcón Rojas
quiero contarles mi testimonio de lo que pasé en la pandemia. Yo estuve muy consternado, triste al principio, pero desde que conocí a Cristo me entregué a Él completamente, le entregué mi corazón, mi fe, y entonces oré mucho todos los días de la pandemia. Le rogaba, ¿no? Le pedía que por favor no me olvide. Yo pensaba que por todos los pecados que había cometido anteriormente, Él me iba a castigar, pero no fue así. Él me bendijo mucho más, me demostró cuánto me amaba, no me abandonó ni un segundo de mi vida. Estuve solo, confinado con mi familia, pasamos muchas peripecias, pero yo le pedía todos los días de rodilla que por favor me perdone, porque yo sabía que le había fallado, yo sabía que era un hijo rebelde, que le había pedido anticipadamente mi herencia, lo había despilfarrado de joven, pero Él se apiadó de mí y me dio mucho más. Imagínense ustedes, cada día no faltaba un pan, un arroz, una menestra, una frutita para comer. Imagínense, en plena pandemia nació mi primer nieto, fue la alegría de mi hogar. Imagínense cuánta alegría te da Dios, cómo nos perdona. A Él no le importa cuán pecador seas, cuántas veces le hayas fallado. A Él importas tú como eres, como Elvis, ¿no? Él nos ama de tal grado. Imagínense, miren, estoy acá, tengo 53 años, ya soy abuelo, estoy feliz, tengo a mi esposa, a mis hijos, tengo a mis mascotitas, ¿no? Tengo amigos, está el pastor, está mi organización, nunca me han abandonado. Virtualmente nos reunimos todos los domingos, hacemos los viernes el estudio de la Biblia, eso me fortalece. Dios no te obliga a nada, Dios está para ti, está para mí, está para nuestras familias. Ven a Él, no lo rechaces. Cada día de tu vida te dice, hijo mío, estoy acá. Él te levanta, Él es el soporte de tu familia, eres el escudo. Muchos tratarán de destruirte, la gente tratará de decirte que Dios no existe, que Dios solamente es el dinero, pero no es así. Dios existe. Apoyémonos. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiene hoy. Mi corazón tiene Dios. Mi corazón tiene Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Ven y lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene la
sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiene la hoy, como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene la hoy, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiene la hoy, mi corazón tiene la Dios, mi corazón tiene la Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Llena nuestro corazón con tu presencia, Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene la hoy, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, Cristo tiene la hoy, tiene la hoy, tiene la hoy, tiene la hoy, tiene la Dios. Mi corazón, yeah, mi corazón tiene la Dios. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa
tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. Oh, Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Génesis capítulo 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además,
tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Hola, saludos a todos, Dios les bendiga mucho. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana, aquí este domingo, disfrutando, ¿verdad?, de este tiempo de servicio al Señor. En esta mañana queremos continuar con una serie que se titula Gracia Renovada. En estas últimas semanas estamos discutiendo o llevando a cabo esta serie Gracia Renovada, basada en el libro de Génesis. Estamos viendo un poco el personaje de Abraham y en esta mañana el tema de hoy es disfrutando su gracia en medio de las pruebas. Disfrutando su gracia en medio de las pruebas. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque hay una cosa como que no encaja con otra. Disfrutando en pruebas. Como que no encaja una cosa con otra. Pero vamos a ver cómo vamos desarrollando este tema. Vamos a estar viendo, como han escuchado, el capítulo 22 del libro de Génesis, donde vamos a ver la historia de Abraham, ya con su hijo Isaac, y cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham. Pero antes de comenzar con Abraham, yo quiero hablar un poco acerca del término pruebas. Pruebas, ¿sabes? Porque en ocasiones hay personas que confunden lo que es pruebas con tentaciones. Ya, y a veces pensamos, inclusive hemos escuchado de personas que dicen que Dios tienta a la gente para ver cuán sólidos, cuán fuertes son y todo, ¿verdad? Pero yo quiero aclarar en esta mañana la diferencia. Hay una gran diferencia entre pruebas y tentaciones, ¿ya? En primer lugar, las tentaciones no son enviadas por Dios. Dios no envía tentaciones. ¿Por qué? Porque las tentaciones, su propósito, el propósito de las tentaciones es destruirnos. Es hacernos caer, es hacernos pecar. La tentación es con el fin de destruir tu vida, tu relación con Dios. Así que las tentaciones provienen de nuestros tres enemigos espirituales. Provienen de Satanás, provienen del mundo y provienen de nuestra propia carne, nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos. ¿Ya? Entonces de ahí provienen estas tentaciones que no son para probarnos, son para destruirnos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de pruebas, de poder disfrutar de su gracia en medio de las pruebas, estamos hablando entonces de un proceso que la idea y el fin y el propósito es fortalecernos, fortalecer nuestra fe, ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar, ayudarnos a nosotros poder conocer a Dios en nuevas esferas en nuestras vidas. Las pruebas pueden provenir de Dios y otras son permitidas por Dios, pero el fin es de ayudarnos en nuestra vida cristiana, en nuestra fe cristiana. Entonces, el propósito principal es fortalecernos a cada uno de nosotros y son permitidas por Dios en nuestras vidas. Algunas pruebas pueden ser enviadas por Dios, pero no todas las pruebas que vamos a enfrentar son enviadas directamente por Dios, simplemente son permitidas por Dios. Ya dentro de la vida en la que vivimos, el mundo, nuestros cuerpos corruptibles, enfermedades, distintas situaciones que pueden ocurrir en nuestro diario, seamos creyentes o no, ¿ya? Pero que Dios las permite y cuando llegan a nuestras vidas, entonces tienen un propósito, ¿verdad? Un propósito de glorificar el nombre de Dios en medio de las pruebas por las cuales estamos enfrentando, de salir de estas pruebas fortalecidos, edificados. Entonces, cuando vemos un poco alguna definición de lo que son pruebas, estuve buscando definiciones y nos habla, algunas de estas nos dice,
Bueno, pruebas son situación triste o difícil, ¿ya? Situaciones tristes o difíciles que pueden llegar a nuestras vidas. Eso es lo que rápido pensamos nosotros cuando hablamos de pruebas, ¿ya? Situación difícil o triste, y no es menos cierto. Pero también cuando vamos a un poco a lo que son pruebas, vemos que dice que es un examen para comprobar el buen funcionamiento de alguna cosa. Es un examen para comprobar el buen funcionamiento de algo, ¿ya? Otra definición que encontré: demostración de la verdad de alguna cosa o su existencia. Demostración de la verdad de algo, ¿ya? Recuerde que estamos hablando de nuestra fe, de nuestra convicción. Estamos hablando de nosotros, de lo que profesamos, ¿verdad? Entonces, pruebas pueden ser para comprobar ese buen funcionamiento, esa verdad de algo en nuestras vidas. Y por último, pruebas es un examen para demostrar conocimiento o actitud, ¿ya? Entonces, cuando movemos estas definiciones a nuestra vida cristiana, podemos ver que en medio de estas pruebas pues se puede comprobar el buen funcionamiento de nuestra fe en Cristo Jesús, demostrar la verdad de que realmente estamos convencidos de lo que hemos creído. Examen para demostrar conocimiento, aptitudes, saber hasta dónde conocemos nosotros realmente a nuestro Dios, su poder, su gracia, su amor para con nosotros. Entonces, partiendo de este punto, ¿no?, de lo que son pruebas en nuestras vidas, y ver que no son malas, aunque pueden ser situaciones difíciles o tristes, las pruebas en sí no son malas. Hay algo bueno, hay algo que vamos a aprender, hay algo donde Dios se va a glorificar, hay algo que va a ocurrir en medio de estas pruebas. Y vamos a estar viendo algunos versículos en la palabra también más adelante, donde el Señor nos reafirma el propósito de estas pruebas. En esta mañana vamos a estar viendo esta historia de Abraham con su hijo Isaac, donde Dios le pide a Abraham que le entregue en sacrificio a su hijo Isaac. Y refraseando un poco la historia que acabamos de escuchar hace unos minutos, lo que está ocurriendo en esta situación es que ya Abraham había tenido su hijo, había esperado cantidad de años, y podríamos sin exagerar decir que esperó un siglo por su hijo, porque literalmente su hijo nació cuando Abraham tenía 100 años. Pero entonces, luego de que ya este niño había nacido, la promesa de Dios para su vida, donde Abraham y Sara estaban contentos, alegres, esto es la provisión de Dios para nosotros, hubo un día donde ya Isaac había crecido, ya aparentemente ya era un adolescente, un jovencito, donde Dios decide poner a prueba a Abraham. Y dice que Dios se comunicó con Abraham y le dijo que tomara a Isaac, su único hijo, al que tanto amaba, y lo entregara en sacrificio en el monte que Dios le iba a decir en la región de Moriah. Dice la Biblia que luego al día siguiente Abraham se levantó muy temprano, alistó la leña, salió junto con su hijo Isaac, con 2 criados, un burro. Se fueron al lugar, a la región de Moriah. A los 3 días, Abraham ve a lo lejos el lugar que Dios le había mostrado, el monte, y le dice a sus criados: ustedes quédense aquí. El muchacho y yo vamos a ir allá, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Dice la palabra que entonces Abraham puso sobre los hombros de Isaac la leña, tomó el fuego, el cuchillo, y siguieron adelante hacia el monte donde debía Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, Isaac, mientras van caminando, le preguntó a su padre, le dice: oye, pa, tenemos la leña, la estoy cargando, tú tienes el cuchillo, el fuego en la mano, pero
¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque lo tradicional era que si iban a ir a adorar en el monte, era para hacer un sacrificio y se supone que hubiese algún animal, y en este caso un cordero, para sacrificarlo. Y Abraham le responde a Isaac: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y continuaron caminando y llegaron al lugar. Allá Abraham construyó un altar. Cuando se habla de un altar, es como una especie de mesa en piedras, juntando piedras hasta levantar como un murito, ¿ya? Dice que ahí sobre esa piedra, sobre ese altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo y lo puso sobre la leña. Dice entonces que tomó un cuchillo y cuando levantó la mano para sacrificar a su hijo a Dios, escuchó del cielo una voz que le gritaba: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy, Señor. No le hagas daño al muchacho, decía la voz, decía el ángel. No le hagas daño al muchacho, porque ya sé que me respetas, que me obedeces. Ya sé que hasta estás dispuesto a darle a Dios a tu único hijo. Y dice que cuando Abraham levantó su mirada, vio a un carnero enredado por sus cuernos en un arbusto, en unas ramas. Y Abraham fue, tomó al carnero, lo puso, sacó a su hijo del altar, no lo sacrificó a los dos, sacó a su hijo del altar, puso al carnero sobre el altar y lo sacrificó en lugar de su hijo Isaac. Ambos pudieron adorar a Dios. Luego regresaron donde estaban sus siervos y volvieron juntos a su casa. Entonces, en medio de esta historia, podemos ver unas características, unos elementos importantes que tuvo Abraham en su vida, el padre de la fe. No el hombre perfecto, pero el hombre que se le conoce como el padre de la fe, que tuvo unos elementos en su vida en medio de esta prueba que tú y yo debemos observar y debemos imitar y debemos pedir al Señor que nos permita que esos elementos sean parte de nosotros para enfrentar las pruebas que a diario estamos enfrentando o que estamos en este tiempo o que puede que lleguen a nuestras vidas. Entonces, algunos elementos que queremos levantar o poder reforzar, en primer lugar es al que tanto amas. En primer lugar, cuando Dios se refiere a Abraham y le habla, lo primero que le dice es: Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. ¿Sabes? Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham tanto como conoce tu corazón y conoce mi corazón, porque nadie conoce tan bien nuestros corazones como su Creador. Así que en este momento Dios sabía lo que significaba Isaac para Abraham. Dios sabía el lugar que ocupaba Isaac en la vida y en el corazón de Abraham. ¿Sabes? Cuando tú estás esperando tanto tiempo por algo, o te sacrificas tanto por lograrlo, o estás ahí que has gastado, que has sufrido, esperas por algo y cuando eso llega, tiene un valor tan grande. A veces las cosas regaladas no tienen ningún valor. No importa cuánto cuestan, no tienen ningún valor para las personas. A veces el regalar algo, ¿verdad? Cuando regalamos así cosas, puede que eso, no importa cuánto costó, no tiene ningún valor para esa persona y luego le ves tirado en el piso, le ves maltratado, le ves como que no hubo mucho. Pero cuando tú esperas algo o tú te sacrificas tanto por encontrar y alcanzar algo, eso tiene un valor tan grande. Aun cuando no cueste nada, su valor es tanto para uno que ocupa un lugar especial en nuestras vidas. Y en este momento, el Señor Dios, que conoce el corazón de Abraham,
sabía que Isaac ocupaba un lugar muy especial en su corazón. Y sabes, algo que es importante que podamos entender es que las bendiciones de Dios no deben ser tropiezos en nuestra vida cristiana. Las bendiciones de Dios, ¿por qué? Porque Isaac era una bendición de Dios para Abraham. Pero en ocasiones nosotros tomamos las bendiciones de Dios y se convierten en un tropiezo en nuestras vidas. Se convierten en un tropiezo en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Como por ejemplo, a veces estamos orando y buscando, Señor, provee un trabajo. Provee un trabajo para fulano de tal, necesita. Y cuando aparece el trabajo, ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para ir al estudio, ya no hay tiempo para conectarse a las reuniones de oración los lunes a las 8 de la noche, ya no hay tiempo para reunirse en el grupo pequeño. ¿Ve? ¿Sabe? Entonces, de lo que era una bendición, nosotros, no Dios, no la bendición, sino nosotros lo convertimos en un tropiezo en nuestras vidas. En ocasiones he conocido de personas que están orando, que quieren una pareja. Yo quiero casarme, yo quiero una pareja. Conozco de jóvenes que tenían un gran ministerio por delante en las misiones, todo, y cuando por fin consiguieron la pareja, que ya tienen la bendición de una chica cristiana, todo el tema, bacán, se van y dejan el campo misionero. Y se convirtió su relación, su matrimonio, en un tropiezo para el plan que Dios tenía para ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado de que las bendiciones de Dios no se conviertan en tropiezo en nuestras vidas cristianas. Por eso era tan importante que Dios tratara este caso y esta prueba con Abraham, porque Abraham necesitaba saber quién ocupaba el primer lugar en su vida. No Dios. Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía el lugar que ocupaba Dios en el corazón de Abraham. Y sabía el lugar que ocupaba Isaac en el corazón de Abraham. Pero muchas veces nosotros no estamos claros de nuestras prioridades, no estamos claros de cómo acomodamos en prioridades y en lugares en nuestros corazones. ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Sabes? Porque es fácil contestar y decir, no, Dios tiene el primer lugar en mi vida. Sí, Dios es el primer lugar. Sí, antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi trabajo. Pero Dios conoce tu corazón más que tú mismo. Conocía el corazón de Abraham más que Abraham mismo. Y esta prueba era necesaria para que Abraham pudiera conocer y entender lo que había en su corazón hacia Dios. Entonces, cuando Dios le dice a tu hijo, al que tanto amas, al que ocupa un lugar especial en tu corazón, era con el fin de que Abraham pudiera aprender y entender y estar completamente seguro de qué lugar ocupaba Dios en su corazón. Por eso, cuando vemos en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 23, donde el salmista dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Es un proceso en el que nosotros debemos procurar pedirle a Dios que ponga a prueba nuestros corazones. Que ponga a prueba, dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces necesitamos asegurarnos que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas en medio de cualquier situación que podamos estar experimentando. Que nosotros podamos ir y acudir a los pies de Cristo y decir, Señor, examíname. Que no tengamos miedo a que el Señor nos sondee, a que el Señor pueda decirnos, a que el Señor nos pueda guiar. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos en los que Dios desea lo mejor para nosotros. ¿A quién mejor acudir que aquel que conoce nuestros corazones?
que aquel que conoce nuestras intenciones, que aquel que simplemente sabe nuestros pensamientos y que nos va a poder decir con amor y certeza cómo anda nuestro corazón, qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Que nosotros tengamos esa libertad de acudir a nuestro Señor y decir: Señor, pon a prueba mi corazón. Pon a prueba mi corazón. Estamos dispuestos a pasar estas pruebas para poder conocer realmente cómo está nuestro corazón, nuestra vida y nuestra relación con el Señor. En primer lugar, debemos asegurar que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Para poder disfrutar de su gracia en medio de las pruebas, Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No el trabajo, no el dinero, no tu esposa o tu esposo, no tus hijos. Dios. Cuando tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, es un paso importante, un elemento esencial para nosotros poder disfrutar de su gracia, no importa la circunstancia que estemos enfrentando. En segundo lugar, me llama mucho la atención cuando Abraham, luego de que al siguiente día se levanta temprano, arregla la leña, sale con sus criados, con su burro, con su hijo, con todo ya preparado. La Biblia no pone ni establece un llanto, una gritería de Abraham a lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Sabes? Dios le estaba pidiendo no cualquier cosa. Dios estaba probando a Abraham, pidiéndole la vida de su hijo. No que presentara al altar a su hijo. No que lo dedicara a través de una oración como nosotros hacemos, ¿verdad? Que es importante y lo hacemos con todo corazón y creyendo. Pero Dios le estaba pidiendo a Abraham: quiero la vida de tu hijo literalmente. Quiero que lo sacrifiques. Y sacrificar significaba muerte. No era cualquier cosa lo que Abraham estaba experimentando. Pero Abraham se levantó al siguiente día, sin pelea, sin quejas, confiando en el Señor, preparando todo lo que él podía preparar y salir a caminar a buscar el lugar que Dios tenía preparado para él. Pero me encanta cuando en el versículo 5 él le dice a sus criados: ustedes quédense aquí, el muchacho y yo, Isaac y yo, vamos a ir allá, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Hermano, a mí yo esta historia es de las historias que yo enseño mucho en los cagataibos, en el método de narración de historias, y me la sé de memoria, todo. Pero cada vez que yo veo esa parte en la que Abraham le dice: estoy yendo a matar a mi hijo, pero le dice a sus criados: ustedes quédense aquí porque él y yo vamos a adorar a Dios y vamos a regresar después. Pero es que si iban a adorar a Dios, se suponía que Isaac se quedara allá, muerto, quemado, y Abraham regresara solo. No había un regresaremos juntos, pero algo había en el corazón de Abraham, que él sabía que no importaba lo que Dios le había pedido, no importaba cómo terminara la situación, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y eso lo sabía Abraham. En medio de la dificultad de caminar 3 días con su hijo, sabiendo que lo iba a llevar a sacrificar, que ese hijo que tanto había esperado, que ya había crecido, que ya era un jovencito, que ya podía cargar su propia leña, ese hijo estaba llevándolo a matar. Sin embargo, sus palabras a sus criados fue: él y yo vamos a adorar a Dios y luego regresaremos. Qué fe, qué confianza, qué dependencia de Dios. ¿Sabes?
algo que nos habla este elemento en la vida de Abraham es de la importancia de mantener nuestra mirada en Él. Mantener nuestra mirada en Él. De que no importa la circunstancia, no importa la prueba, no importa cómo se llame, cuán grande, cuán pequeña, si es enfermedad, si es escasez, si es problema, si es divorcio, si es infidelidad, si es problema con tus hijos, si es adicciones. No importa cómo se llame el problema, la circunstancia, la prueba, llámale como le quieras llamar. Pero no importa lo que estés enfrentando, en la vida de Abraham estamos viendo que es importante mantener nuestra mirada puesta en aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, en aquel que se llama Jesús, en aquel que tiene el poder para tomar tu prueba, para tomar tu problema, para tomar la circunstancia que te está rodeando y controlarla totalmente, eliminarla y ayudarte a vencerla en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Voy a matar a mi hijo, pero nosotros vamos a regresar. Él y yo vamos a regresar después de adorar. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no sé cómo vamos a regresar, pero vamos a regresar. Es una confianza que muestra Abraham en la persona de Dios, sabiendo que ese que le pidió ese sacrificio tiene el poder para deshacer y hacer lo que Él quiera. Hay cosas que para ti y para mí son imposibles, pero la palabra dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? No hay nada. Dios lo puede hacer todo. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué buscamos en otros lugares? ¿Por qué miramos hacia la derecha y a la izquierda? Si podemos seguir manteniendo nuestra mirada en aquel que tiene el poder para hacer lo que necesitamos que Él haga en nuestras vidas. ¿Sabes? Abraham nos habla de una vida de adoración constante. Nosotros no es que Él simplemente llegó ese momento y vamos a adorar, ahora que estoy en problema vamos a adorar. No. Es importante que nosotros tengamos una vida de adoración constante, una vida de entrega, de comunión. ¿Sabes? Porque para nosotros van a llegar momentos difíciles, van a llegar pruebas difíciles, pruebas tristes a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar fortalecidos en la fe para poder vencer estas pruebas, poder sobresalir en estas pruebas. Pero entonces no podemos estar listos si justo en medio del problema es cuando entonces queremos buscar a Dios. Si justo en medio de la prueba es cuando entonces queremos orar. O justo en medio de la prueba es cuando entonces debemos decir, ya, busca la Biblia, hay que leerla. No. ¿Qué le pasaría a un atleta? ¿Verdad? Yo en universidad practicaba el atletismo, ¿ya? Correr 400 metros, una vuelta a la pista, ¿sabe? Y diariamente teníamos que practicar, teníamos que entrenar. ¿Por qué? Porque si usted entrena, su cuerpo se va a adaptar, va a tener la fuerza, la resistencia necesaria para cuando llegue el día de la prueba, de la carrera, usted pueda salir corriendo, competir contra los demás y llegar en una buena posición, o al menos llegar a la meta. Sin embargo, si usted no entrena, cuando llega el día de la prueba, no vas a pasar los 100 metros. La carrera es de 400 metros, no vas a pasar los 100 metros a la velocidad que hay que salir. Si llegas a los 200, vas a llegar con la lengua afuera y tirado en el piso. ¿Por qué? Porque no estabas preparado, porque no estabas listo, porque tu cuerpo no estaba entrenado. Lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos mantenernos entrenados. Necesitamos mantenernos con la palabra de Dios. Necesitamos mantener una vida de oración, una vida de adoración al Señor, donde todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, tiene que glorificar el nombre de Cristo. Para que entonces cuando llegue el día de la carrera,
el día de la prueba, el día de la dificultad, el día de la enfermedad, el día de la escasez, el día del problema, entonces podamos estar listos, entrenados y podamos entonces salir a correr y lograr llegar a la meta, poder llegar al final de esa prueba vencedores. El poder tener una vida de adoración no es algo del momento del problema, es algo que debemos practicar constantemente, diariamente en nuestras vidas. Abraham, en medio de uno de sus pruebas más difíciles, y lo digo como padre, de poder llevar a su hijo y entregárselo a Dios, que muera mi hijo en mis manos, él estaba dispuesto a adorar a Dios en medio de esa crisis, no porque era el momento de la dificultad, sino porque había una relación, una comunión desde Abraham con Dios. Tú y yo debemos cultivar esa relación constantemente, diariamente, para mantenernos fortalecidos para el día de la prueba. En Proverbios 17:3 nos dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el horno, pero al corazón lo prueba el Señor. Me encanta ese versículo en Proverbios 17:3 que dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. ¿Quién conoce nuestros corazones? Y en medio de la dificultad, Él conoce nuestros corazones. Él sabe y Él es quien nos puede ayudar, quien nos puede probar, quien nos puede dar las fuerzas. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio, somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos llamó a la luz, Jesucristo. Tú y yo podemos vencer cualquier prueba, cualquier situación, cualquier dificultad que se enfrenta a nuestras vidas, porque tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos a Cristo en nosotros, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces debemos procurar ese segundo elemento en la vida de Abraham. Iremos a adorar, tener una vida de adoración constante. Entonces estamos viendo que Abraham necesitaba convicción de quién ocupaba el primer lugar en su vida. En segundo lugar, para poder disfrutar de su gracia en medio de las pruebas, necesitamos una vida de adoración constante. Y en tercer lugar, Abraham nos hablaba de la confianza que tenía en Jehová Jireh. La confianza, tener confianza en Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? En el versículo 8, cuando Abraham le responde a su hijo Isaac: Padre, ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham fue: Dios proveerá un cordero para el sacrificio, hijo mío. Había una confianza tan maravillosa en la vida de Abraham que era impresionante, que en medio de esta dificultad, en medio de esta prueba, él podía confiar y descansar en Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Jehová el que ve la necesidad y provee. Aquel que nos conoce nuestro corazón, aquel que tiene una relación, una comunión con nosotros y que ve nuestras necesidades y provee a nuestras necesidades. Entonces podemos disfrutar de su gracia en medio de las pruebas cuando podemos desarrollar este elemento de confianza en nuestras vidas, de confiar en Jehová Jireh, en el Dios que provee no solamente dinero. Jehová Jireh provee a nuestras vidas lo que es necesario. No importa la circunstancia, no importa el problema, la situación, no importa el COVID, no importa la enfermedad, no importa lo que puedas estar enfrentando, confía en Jehová Jireh. Confía en que Dios va a proveer la respuesta, el trabajo, la solución, la salud,
va a proveer lo necesario, va a proveer la paz, el entendimiento, lo necesario para que tú y yo podamos salir más que vencedores en medio de estas pruebas que estamos enfrentando. Y luego de que Abraham le dice, Dios proveerá ese cordero, dice la Biblia, y siguieron caminando. ¿Por qué? Porque no nos podemos parar. En medio de las pruebas no te puedes detener. En medio de las pruebas no te puedes simplemente echar al suelo y empezar a llorar y simplemente deshacerte. En medio de las pruebas es importante confiar en Jehová Jireh y seguir avanzando, seguir caminando para llegar a la meta, llegar al lugar donde Dios quiere glorificarse, llegar al lugar donde Dios quiere hacer una obra maravillosa, un milagro maravilloso en tu vida. Pero si te quedas llorando tirado en el piso, en medio de la prueba, nunca vas a llegar al monte donde Dios tenía el plan de mostrarte su poder y su fidelidad. Entonces, qué maravilloso poder disfrutar de su gracia en medio de las pruebas. Que podemos llorar, que podemos entristecernos, sí, somos humanos, pero no debe faltar en nuestras vidas esa confianza de saber que Dios tiene el poder para proveer lo necesario. Por último, hermanos, quiero cerrar con Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 4, donde nos dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Las pruebas en nuestras vidas no son para destruirnos, no son para alejarnos de Dios, no son para hacernos caer en pecado o dudar. Las pruebas en nuestras vidas son para fortalecernos, para convencernos, para seguir adelante, para crecer, madurar y poder continuar creciendo y llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así que, amada iglesia, no importa la prueba que puedas estar enfrentando o que pronto estés enfrentando, recuerda confiar plenamente en el Dios en quien hemos creído. Recuerda tener una vida de adoración constante y recuerda también tener a Jesucristo en primer lugar en tu vida. Recuerda sobre todo, disfruta de su gracia en medio de las pruebas. Dios te bendiga mucho. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua, mi corazón tiénela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiénela hoy, mi corazón tiénela Dios, mi corazón tiénela Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es
dentro de mi ser. Oh, ven y lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiene hoy. Oh, como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón tiene hoy. Mi corazón tiene Dios. Mi corazón tiene Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, llena nuestro corazón con tu presencia, Dios. Oh, abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Como el ciervo brama por agua, mi corazón tiene hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, Cristo, tiene hoy, tiene hoy, tiene hoy, tiene hoy, tiene Dios. Mi corazón, oh, yeah. Mi corazón tiene Dios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.